En esta ocasión, pues voy a retomar la información de la presentación pasada, pues dado que esta es una transmisión por radio, quiero volverles a repetir la introducción que me parece muy importante, para luego ya pasar a la siguiente parte de mi trabajo, que se refiere a la degradación, a los estudios de degradación que hemos hecho con consorcios microbianos y con hongos filamentosos. Espero les parezca interesante. Bueno, como les había comentado anteriormente, en los últimos 150 años los plásticos han sido materiales clave en el proceso innovativo y han contribuido al desarrollo y progreso de la sociedad. El plástico es muy importante porque nos ha permitido desarrollar implementos y equipos de consumo en los hogares que nos hacen la vida más fácil. Entonces, pues los plásticos han sido muy importantes, los celulares, los aparatos de clima, los teléfonos de todo tipo, etcétera, los autos. Se han hecho cálculos de que haber cambiado a utilizar materiales plásticos para el transporte ahorra gasolina y esto también implica pues menos CO2 en el ambiente. Es decir, los plásticos han jugado un papel muy importante en el progreso de la sociedad. Son importantes y útiles. La producción de plásticos ha ido incrementando exponencialmente, llegando desde 2002, que eran 200 millones de toneladas, ahora en el 2013, que ya son 300 millones, bueno, estamos en el 16, pero los datos en Europa son que en el 2013 ya se producían 300 millones de toneladas de plásticos en general. Hay diferentes tipos de plásticos, ¿sí?, que se pueden clasificar de acuerdo a su reciclaje, a su forma de reutilizarse. Entonces tenemos el polietileno, el polietileno-tereftalato, tenemos también el poliestireno, polipropileno, polietileno de baja y de alta densidad, el cloruro de polivinilo. Hay varias posibilidades, varios tipos de plásticos que, como les decía, pues nos hacen la vida más útil, más práctica, más efectiva, ¿no? La mayoría de los plásticos se clasifican de acuerdo a su reciclaje y se les da un número que generalmente van a encontrar circulado por unas flechitas como un triangulito. Y se clasifica, por ejemplo, el polietileno tereftalato, que es el PET famoso, pues ese tiene el 1, el polietileno de alta densidad tiene el 2 y así sucesivamente hasta llegar al 7. Los plásticos con clasificación de reciclaje 1 y 2 son los que se pueden reciclar ampliamente, por lo cual, pues bueno, tiene una forma de reutilizarse ese material y no se tienen que desechar, ¿no? Sin embargo, hay plásticos pues que no pueden ser reciclados y entre ellos se encuentra precisamente el poliuretano, que es el que yo estudio. Entonces, el poliuretano comprende 2.2 millones de toneladas de este material que les decía, este plástico que se sintetiza para el 2015 fueron 2.2 millones de toneladas y estos plásticos de la categoría 7, que corresponden al poliuretano, no se reciclan. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se tienen que desechar en lo que le llaman los famosos rellenos sanitarios, pues que no son rellenos, sino que muchas veces están expuestos al ambiente, generando precisamente focos de infección. Y pues como ustedes también saben, y en México también sucede, en nuestro país, pues hay familias enteras que viven en los tiraderos de basura recolectando los materiales que pueden ser reciclados, porque no hay un buen manejo de los desechos sólidos como separación de basura, etcétera, ¿no? Estos desechos también van a parar a los lagos, a los ríos y contaminan horriblemente, generando problemas tanto a los organismos que viven ahí como las tortugas, los peces, las aves, ¿no? Y generando focos de infección. De hecho, ya existen estos, los que se les llaman los garbage patches, que serían los parches de basura que se encuentran flotando en los océanos. Existen dos grandes parches de basura flotando en el Océano Pacífico, en el lado este y el oeste, que comprenden grandes extensiones y que, aunque tratáramos de colectarlos y sacarlos fuera, pues es dificilísimo porque el plástico se va rompiendo a pequeños fragmentos, los cuales pues son utilizados, son consumidos por los animales del mar, como por los peces, las ballenas, y pues son foco de infección, de enfermedades. Se ha calculado que para el año 2050, al paso que vamos,
pues va a haber más plástico en el mar que peces. Imagínense cómo va a estar la situación, ¿no? Y que pues esto es un problema bastante grande y que proviene precisamente de esa actividad humana que tenemos de una manera irresponsable. Es decir, pues que no somos conscientes y que creemos que esto de los desechables es el mayor avance que ha hecho el hombre para su beneficio, y es al contrario, nos está perjudicando porque el planeta se está deteriorando enormemente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer todos? Aportar un pequeño granito de arena que parece intrascendente, pero que la actividad conjunta logra grandes avances. Pues podemos utilizar la estrategia de prevención, que se basa en las 3 R's famosas, que son: reduce la cantidad de basura que generas, reusa, significa elegir lo que se puede reusar y no lo desechable, porque lo desechable se va a ir a los basureros y va a contaminar. Entonces hay que elegir utilizar un vaso de cristal o una taza, ir a las cafeterías con tu propia taza, que te la rellenen, en vez de salirnos con nuestros vasitos desechables muy cool, ¿no? Así como, ay, ¿no? Entonces hay que utilizar eso, hay que lavar nuestros platos en vez de tirar el vaso, porque estamos generando un grave problema. Y la tercera R, que es reciclar, es decir, hay que tratar de reciclar lo más posible, porque esta idea de lo desechable es una idea errónea y a la larga nos va a afectar como humanos, como sociedad. Ahorita yo ya no me va a tocar verlo, o a lo mejor a ustedes tampoco, pero nuestra descendencia va a estar en graves problemas con el ambiente en el que va a vivir, puesto que la basura va a estar invadiéndolos y va a estar terrible. Entonces, desde ahora podemos tener actitudes propositivas, responsables, que nos lleven a tratar de controlar el grave problema que nos estamos generando nosotros mismos. Pues entonces, dentro de esta idea, pues yo trabajo en estudiar cómo es posible biodegradar el poliuretano. Como les decía, el poliuretano es uno de los plásticos que no se pueden reciclar, y no se puede reciclar por su gran variabilidad. Aquí en esta transparencia les presento algunos usos del poliuretano, desde barnices que sirven para recubrir superficies y aislarlas del agua, suelas de zapatos, los tenis, todos los zapatos para correr pues tienen estas suelas de poliuretano. Los automóviles, ¿no? Partes de ellos es poliuretano. El aislamiento térmico, que en las ciudades más templadas, más hacia el norte, pues son necesarios, imprescindibles, porque pues el clima es bastante extremo. Los rellenos para colchonería, todo lo acolchado, por ejemplo, asientos de auto, de casa, los colchones, es hule espuma. El hule espuma pues es poliuretano. E incluso tenemos también ropa, y la mayoría de la ropa ahora ya viene con elastano o licra, que es derivado de poliuretano. Entonces, como verán ustedes, el poliuretano tiene diferentes formas de utilizarse, por lo cual también hace difícil pues su reciclaje. Ese es el grave problema, ¿no? La gran variabilidad de sus usos. ¿Y por qué es posible hacer tantos tipos de poliuretano? Por su composición química. El poliuretano se sintetiza a partir de disocianato y de polioles. Estos dos elementos no es uno solo, sino que son varios distintos tipos que pueden generar distintos materiales que tienen resistencia, elasticidad, textura distinta, y es muy versátil y muy importante. Y al unirse estos compuestos, el disocianato y el poliol, se genera precisamente este enlace que se le llama uretano, y de ahí el nombre de este polímero, que es el poliuretano. Aquí les presento un ejemplo de distintas moléculas que son substratos para la síntesis del poliuretano. Les decía, los disocianatos como TDI o MDI, y los polioles, que pueden ser muy variados. Desde el punto de vista de los polioles que se utilicen, los poliuretanos se pueden clasificar en dos tipos importantes, que son el poliéster poliuretano, que tiene enlaces éster, y el poliéter poliuretano, que tiene enlaces éter. En la naturaleza, los microorganismos degradan más fácilmente o son capaces de atacar a compuestos que tienen enlace éster. Por eso el poliéster poliuretano es de más fácil ataque por los microorganismos, mientras que el poliéter poliuretano es más difícil de degradar, es más recalcitrante. Esto quisiera que lo recordaran, porque al final les voy a presentar unos datos muy interesantes sobre degradación de poliéter poliuretano. Entonces, pues como les decía,
dado que este poliuretano no se puede reciclar fácilmente por su gran diversidad, pues se acumula en los tiraderos de basura, generando graves problemas a nivel sanitario y a nivel de espacios, ¿no? Los olores, el lugar, es muy fuerte. Una alternativa entonces, que es la que nosotros exploramos en mi grupo, es la biodegradación, que se define como el proceso por el cual microorganismos transforman o alteran a través de acciones metabólicas o enzimáticas la estructura de químicos introducidos al ambiente. Entonces, pues es tratar de que ciertos microorganismos sean capaces de degradar, descomponer algo extraño que aparece en la naturaleza y que antes no existía. ¿Cómo? Existe, ¿por qué? Por actividad humana, ¿verdad? En este caso. Y una parte interesante que me parece a mí que es lo que hace muy atractivo para mí este tema, es que el poliuretano tiene 60 años de existir en el planeta. A pesar de que fue sintetizado en 1938, no fue sino hasta 1955 en que se empezó a utilizar comercialmente y a incrementar su presencia en la Tierra. ¿Esto qué significa? Pues que los organismos vivos tienen solamente 60 años de conocer al poliuretano, lo cual significa a su vez pues que tienen 60 años en los cuales sus genes, sus capacidades enzimáticas han estado evolucionando aleatoriamente, como sabemos, para poderse enfrentar a moléculas que no existían antes y que ahora son posibles fuentes de carbono, de nitrógeno, para la alimentación de estos microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de observar al hacer este tipo de estudios? Pues un proceso evolutivo que está ocurriendo constantemente en la naturaleza para capacitar a los nuevos microorganismos y a todos los organismos en general a hacer cosas que antes no podían hacer. Entonces, es un proceso evolutivo el que estamos tratando de captar para echar mano y poder hacer un mejoramiento más rápido. Esa sería la idea en general de mi trabajo. Ahora, no soy la única en el mundo que hace este tipo de trabajo, hay otros grupos. Ya se han publicado informes sobre resultados de aislamiento de distintos microorganismos que son capaces de atacar el poliuretano y que se han estudiado sus diversas actividades degradativas, las cuales pues no se acaban de caracterizar, son débiles, y no se ha logrado desarrollar un proceso biotecnológico, aunque déjenme decirles que ya hay algunas patentes, pero realmente no se están utilizando para el proceso ya en sí de degradar este material. Entonces, el objetivo de mi trabajo pues es, número uno, conocer cuáles serían estas actividades degradativas, ver si podemos primero que nada aislar microorganismos con esta capacidad, estudiar estas actividades degradativas y a largo plazo tratar de desarrollar un proceso biotecnológico efectivo que pudiera degradar estos materiales tan contaminantes. Se ha propuesto que las actividades enzimáticas encargadas de llevar a cabo esta degradación, que existen de manera natural en los microorganismos, son actividades esterasa y lipasa para atacar este grupo éster que se encuentra en los poliuretanos, o actividades de tipo proteasa o ureasa que podrían estar atacando al enlace uretano, que es muy parecido a un enlace peptídico, puesto que es un enlace entre carbono y nitrógeno, un carbono que está unido a un oxígeno, que es decir, es un carbonilo. Entonces, este tipo de actividades que se encuentran de manera natural en los microorganismos, de alguna manera podrían estar mutando y evolucionando para ahora ser capaces de atacar compuestos que tienen estos mismos grupos funcionales, pero que están localizados en polímeros, en este caso el poliuretano. La estrategia que hemos seguido para este trabajo pues, ha consistido en aislar de diferentes ambientes, por ejemplo, de un basurero. Ahí estoy yo colectando muestras del bordo poniente y anteriormente a esto mis estudiantes de maestría y de licenciatura colectaron del bordo de Xochiaca, que era otro basurero que se cerró en su momento. Ahora el bordo poniente también ya está cerrado, ¿no? Porque ahora ya el DF ya es limpio por decreto, ¿ok? Entonces ya no hay basureros, ya todos están en el Estado de México. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a mandar la basura un poquito más lejos para que no la veamos, ¿no? Pero ahí está y seguimos generando algo así como 60, bueno, los datos no me los sé muy bien, pero son millones de toneladas de basura que se generan en el Distrito Federal. Bueno, pues entonces colectando las muestras, ¿qué colectábamos? Pues colectábamos poliuretano en descomposición, que son precisamente estas muestras que están aquí
No se ve así. A estas muestras que están aquí en esta fotografía, las colectábamos y también aislamos tierra y aislamos aire, tomamos el aire y empleábamos matraces que contenían un medio mineral en el que a su vez tenían como fuente de carbono un barniz de poliuretano, de estos barnices que venden en las ferreterías, ¿de acuerdo? Y las cajas de Petri también hacíamos cajas con medio sólido que tenían este barniz de poliuretano en su composición. Las dejábamos expuestas y a estos matraces agregábamos algunos pedazos de los poliuretanos que colectamos en los basureros y los dejábamos incubando para ver qué crecía. Y al paso de tiempo, pues sí empezaron a crecer microorganismos de los cuales pudimos aislar bacterias, consorcios microbianos y hongos filamentosos. En la primera plática les hablé sobre los resultados con los trabajos con bacterias. En esta plática les voy a hablar ahora sobre los consorcios microbianos y los hongos filamentosos. Entonces, el medio de cultivo modelo que utilizamos, pues es un medio que contiene potasio, fósforo, nitrógeno y algunas sales y sulfatos, etcétera. Pero como única fuente de carbono solo tienen los barnices, que son barnices comerciales, por ejemplo, este llamado Polilac, este otro llamado Hydroform e incluso uno llamado Impranil. El Impranil y el Hydroform son poliésteres poliuretano, mientras que el Polilac es un poliéter poliuretano, ¿no? De los que son difíciles de degradar. Bueno, pues entonces les voy a hablar ahora de los resultados que hemos obtenido con consorcios microbianos en cuanto a su aislamiento y a su crecimiento en diferentes tipos de poliuretanos y a la caracterización de su efecto sobre ellos, sus actividades enzimáticas que pudieran estar desplegando y la identificación de algunos miembros presentes en los consorcios. ¿Cuántos hay? ¿Quiénes son? ¿No? Y sobre los hongos también les voy a hablar sobre el aislamiento, su identificación, el efecto que tienen sobre el poliéster poliuretano, en este caso Impranil, y la identificación de actividades enzimáticas y algo súper bonito que resultó ser, que ha sido nuestro mejor resultado a la larga para lo de la biotecnología y demás, pues es que estos hongos, algunos de ellos, son capaces de degradar espumas de poliéter poliuretano. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos una transparencia donde les muestro las muestras que tomamos del basurero, las colocábamos en el matraz con el medio, las incubábamos 15 días a 30 grados y después pues guardábamos todo completo, no hacíamos ningún aislamiento, guardábamos todo completo en el congelador y al paso del tiempo pues lo estudiábamos. Aquí ven ustedes cómo pues hay diferentes muestras en donde se ven creciendo diferentes consorcios y aunque no se ve nada extraordinario, pues se alcanzan a lograr ver distintos resultados, distintas representaciones del proceso degradativo. Entonces, les voy a presentar primero los datos sobre barnices de poliéster poliuretano de un trabajo realizado por Vianney Fernández, que es su tesis de licenciatura, que ya desarrolló y ya se presentó. Entonces, el Baidrol es un barniz compuesto por poliuretano de tipo poliéster y contiene además otros compuestos como trietanolamina, etcétera, que son solventes. Y es que eso fue algo que no contábamos con ello, pero que nos dimos cuenta en el proceso de llevar a cabo la investigación, pues que resulta que todos los barnices tienen no solo poliuretano, sino tienen otros solventes que hacen que precisamente el poliuretano se mantenga en dispersión para poder ser utilizado para barnizar la madera. Entonces, pues tenemos que saber qué hay ahí, porque es posible que los microorganismos también estén usando algunos de estos compuestos para crecer y eso lo tenemos que tener en mente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros hacemos para demostrar precisamente que los microorganismos atacan al poliuretano no es nada más ver cómo crecen. ¿Por qué? Pues porque podrían estar comiéndose otra cosa. De todo eso que hay 4 o 5 cosas extra, pues si se alimentan de eso todo es fuente de carbono. Entonces, el crecimiento solamente no es el resultado de que estén atacando al poliuretano, sino la prueba fehaciente de ese ataque va a ser los espectros de infrarrojo que podamos obtener del efecto de la actividad microbiana. Para ello, entonces, pues hacemos espectros del barniz sin incubar con los microorganismos y posteriormente hacemos espectros del barniz incubado con los microorganismos para ver si realmente le hizo algo.
Entonces, aquí vemos, por ejemplo, pues los espectros básicos que tenemos que hacer del barniz sin tratar, ¿no? Tanto con Baidrol como con Neores, como ven aquí, para caracterizarlo, ¿no? Y estas son las características, los picos esenciales de los compuestos que forman parte del polímero. Entonces tenemos el pico carbonilo, la amida, la urea, etcétera. Y bueno, pues también tenemos que medir su crecimiento, a ver si sí está creciendo o si no crece. Entonces aquí están los resultados, vean ustedes cómo los diferentes consorcios, estudiamos 3 consorcios, para este caso, pues van creciendo pues lentamente, que tampoco es que crecen tanto, ¿no? Entonces crecen un poco, pero eso implica pues que sí hay vida, ¿no? Que se está llevando a cabo ahí en este medio extraño, porque pues es el barniz de poliuretano el único que es la fuente de carbono. En esta diapositiva, ahora sí les presento los resultados de los picos que fueron atacados, que corresponden a grupos funcionales del poliuretano, que fueron atacados precisamente por las bacterias. Y vean ustedes cómo hay ligeros cambios, ¿no? Este es un tratamiento, una incubación de 21 días del consorcio BP1, ¿sí? Y vean ustedes cómo hay ligeros cambios aquí en este pico, 1574. En este otro de aquí también hay un ligero cambio. Y bueno, estos cambios, todos estos de aquí, vean que son picos distintos. Este es sin inocular y este es un inoculado. Y bueno, lo que nos está hablando entonces de que hay ligeros cambios por ciertos consorcios. Algunos consorcios son mejores que otros. Entonces, miren, este es el BP1. Aquí tenemos la caracterización de qué picos se cambiaron. No voy a entrar en detalle, ¿no? Pero pues aquí este es el consorcio BP7, que también tuvo efecto sobre algunos picos cambiando su perfil, ¿no? Ligeramente, ¿no? Este es bastante poco. Y tenemos también aquí los resultados ya clasificados. Y la parte biológica más que hicimos es precisamente tratar de identificar qué microorganismos se encuentran en esos consorcios. Esta estrategia que utilizó Vianney es una estrategia llamada dependiente de cultivo. Es decir, aislamos las bacterias y luego las cultivamos en un medio y las separamos, ¿no? Pero ¿qué sucede con estas estrategias dependientes de cultivo? Que puede haber bacterias que no crezcan en el medio solitas, sino que necesiten de la actividad de sus compañeras que están en el consorcio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la limitación de esta técnica. Es importante saber las limitaciones de la técnica para ver hasta dónde podemos llegar para inferir la información que nos dan estos resultados. Entonces, miren, aquí está el crecimiento con Baidrol, estas son las colonias, como ven son diferentes morfologías. Aquí tenemos el análisis microscópico de estas colonias, vean ustedes, son distintas colonias, distintas morfologías, ¿no? Aquí tenemos, y entonces las identificamos. Para ello lo que hicimos fue, cada una de estas colonias, hicimos un cultivo, purificamos el DNA y utilizando unos primers, utilizando unos primers especiales para la región 16S, para una región del gene del RNA ribosomal 16S, amplificamos una pequeña secuencia. Estos primers ya están especificados, cuáles son los que se usan, y se amplificó un fragmento como de 230 pares de bases que ven aquí en este gel. Este es un gel de agarosa y estos son productos de PCR empleando estos primers. Y vean aquí estas bandas brillantes corresponden a los fragmentos que se amplificaron. Todos son más o menos del mismo tamaño, como podrán imaginar, puesto que es el gen 16S. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Esto no nos habla de la diferencia. Lo que tenemos que hacer es cortar esta banda y después enviarla a secuenciar. Y sabiendo la secuencia, ahora sí poder decir qué género y qué especie corresponde a esa banda. ¿De acuerdo? Y pues descubrimos cosas interesantes que aquí se las muestro brevemente. Por ejemplo, que había en el consorcio BP1H, encontramos miembros del género Acinetobacter baumannii. Este género ya se ha reportado que tiene capacidad de degradar alcanos y que está relacionada con la producción de biopelículas, ¿no? Entonces, en este consorcio pues hay una bacteria que tiene capacidad de degradar alcanos, lo cual pues es interesante desde el punto de vista de degradación de compuestos genobióticos.
Recuerden que un compuesto genobiótico es un compuesto extraño a la naturaleza y que generalmente es resultado de la actividad humana, es echar como químicos al ambiente y bueno, pues los microorganismos que viven en ese ambiente se tendrán que enfrentar a degradarlos, lo cual pues a veces pueden y a veces no. Y es cuando vienen los problemas de contaminación, como los derrames petroleros, ¿no? Que ha habido grandes derrames petroleros en el mar y que luego pues ahí duran meses, años antes de que se puedan disipar. Aquí tenemos también en este consorcio BP7H también encontramos estos microorganismos llamados Paracoccus, ¿no? Varios de estos géneros. También Paracoccus ha sido relacionado con la degradación de aminas y la hidrólisis de enlaces amida en pesticidas, ¿no? Y se ha empleado ya de manera biotecnológica para potenciar la biorremediación de suelos contaminados. Todo esto es literatura consultada, nosotros todavía no los utilizamos propiamente, pero es lo que se ha descubierto por otros grupos. En el consorcio BP7 también encontramos miembros de la especie Bacillus licheniformis, la cual se ha reportado que tiene actividades enzimáticas de proteasa, alfamilasa, pentonasa y que se ha indicado que es capaz de degradar clorpirifos, que es un insecticida. Entonces, pues como ven ustedes, hay diferentes tipos de bacterias en ese consorcio. Aquí tenemos también hidrogenofaga en el consorcio 7 y Microbacterium, que también se ha relacionado con la fitorremediación en suelos contaminados con petróleo. Entonces, encontramos de una manera súper interesante pues que hay varias especies involucradas en degradar compuestos genobióticos que podrían ser las que son responsables pues de que sean capaces de crecer en un barniz, ¿no? Ahora, para ver qué actividades enzimáticas están siendo presentadas por el consorcio y que pudieran estar relacionadas con la degradación de poliuretano, utilizamos esta estrategia de medios selectivos en los cuales produjimos medios para ureasa, para detectar actividad ureasa, actividad esterasa y actividad proteasa. Sembramos en esos medios a los consorcios completos sin aislar y vimos cuáles fueron los resultados que se presentaron. Entonces, cada una de estas cajas que ven aquí, que son cajas de Petri con medios diferenciales, pues uno es para ureasa, la otra caja es para esterasa, la otra caja es para proteasa. Entonces, aquí este es un control positivo. Cuando se ve una coloración naranja en la caja de ureasa, es que podemos pensar que este consorcio está produciendo esta actividad. Entonces, que encontramos que todos los consorcios BP1, BP3, BP7, pues sí es positivo para la actividad ureasa. Para la actividad esterasa tenemos que alrededor del crecimiento de la colonia pues hay una precipitación blanca, este halo blanco que se ve aquí, que es como un brillo metálico y que también está indicando que hay proteasas, perdón, que hay esterasas que son secretadas al exterior de las colonias del crecimiento. Entonces vean ustedes también que los tres grupos, los tres consorcios tienen actividad esterasa. Y para el caso del análisis de producción de proteasas extracelulares, pues nos damos cuenta que, pues no, los consorcios no están produciendo proteasas. Es decir, que algunas de estas actividades ureasa y esterasa pudieran ser las involucradas en la degradación del poliuretano. Ahora, en relación a que estas bacterias están conviviendo juntas en este consorcio, por eso es que las llamamos así, ya les mostré que hay, al menos en la BP7, que son los datos que les presenté, pues había como 4 o 5 bacterias diferentes. La pregunta sería, ¿y todas se necesitan para poder degradar este compuesto? ¿O están ahí unas como viviendo a expensas de otras? ¿O qué sucede? La teoría sobre este trabajo en consorcios nos habla de que los consorcios se establecen porque juntos lo hacen mejor. Es decir, estando diferentes géneros, diferentes microorganismos trabajando, a lo mejor uno produce una enzima, otro produce otra, y entre todos logran degradar un poco más del compuesto genobiótico. Esa es la teoría. Pero realmente en este caso eso sucede. Entonces, para probar esto, lo que hizo Vianney fue tratar, ya que tenía aislados los diferentes miembros en medio basal, en LB, pues teniendo esos miembros, vean ustedes, los sembramos en una caja con poliuretano y vean ustedes, este que está aquí donde se ve crecimiento, este crecimiento está teñido, ¿se acuerdan que les platiqué que lo teñimos con azul de Kumasi para poder ver el crecimiento, dado que las cajas son blancas y entonces no alcanza uno a ver?
Entonces lo teñimos para que quede expuesto el crecimiento y como verán, cuando se tiene el consorcio completo, pues ahí se ve el crecimiento en toda la sección donde se sembró. Pero cuando se siembran sus miembros, que corresponden a estas rebanadas, a estas secciones en la caja, vean que la mayoría de ellos no crece. De hecho, parece que crece, pero poco. Entonces, lo que nos habla este resultado de que estas bacterias solitas por sí mismas no pueden crecer, más que cuando están juntas aquí en esta sección de la caja donde está todo el consorcio sembrado junto. De hecho, Vianney hizo un experimento para medir precisamente la producción de CO2 en una técnica de respirometría. Ella diseñó, lo hizo muy bonito porque esto está captando el CO2 en este tubo que ven aquí a través de esta manguera y luego este CO2 lo titula, ¿no? Para poder determinar la cantidad que respiró, cuánto CO2 se produjo. Y vean, estas son las gráficas cuando crecen en Baird-Roll, en este caso, vean ustedes que pues en rosa es el crecimiento de los consorcios, llega casi a 10. Y cuando sus miembros son separados, pues la mayoría de sus miembros crece bastante bien. Digamos que solitos, cada uno de ellos puede crecer hasta un 70% del consorcio. Lo cual nos habla que pues a lo mejor cada uno de ellos está haciendo muy buen trabajo para degradar al poliuretano. Sin embargo, cuando analizó cómo los consorcios se comportan en Neores, que es el otro barniz de poliuretano, pues observó que el consorcio producía hasta 40 miligramos de CO2 cuando estaba junto, mientras que cuando separaba a sus componentes, que en este caso ella logró distinguir 12 morfologías distintas, 12 tipos de bacterias distintas, pues observó que ninguna de ellas rebasaba 5 miligramos de CO2 producidos. Lo cual nos habla entonces que para el caso de la utilización de Neores, muy probablemente muchas de estas bacterias que identificamos sí son necesarias unas y las otras para poder lograr degradar de una mejor manera al poliuretano o poder vivir entre ellas. Es decir, nos habla de una necesidad de la participación de las otras bacterias para que puedan sobrevivir unas y otras. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hemos hecho con la degradación del poliéter poliuretano? Les he comentado ya en repetidas ocasiones que el poliéter es más difícil de degradar y nosotros tenemos este sistema modelo, es un cultivo en el que utilizamos un barniz de poliéter poliuretano con miras a tratar de dilucidar si encontramos microorganismos que también pueden atacar al éter. Este trabajo lo llevó a cabo Alba Luz Sabin en su trabajo de maestría y para ello utilizó este modelo de Polilac. El Polilac, como les decía, es un copolímero acrílico uretano que está en 30%, pero tiene otros componentes como el N-metil-2-pirrolidona, que ya les comenté en la plática pasada, que es frecuente encontrarlo en los barnices, ¿no? Y tiene otros compuestos más que no voy a enumerar. Pero es importante que sepamos esto, ¿no? ¿Qué más hay en el barniz? Y bueno, pues aquí está la caracterización del espectro de poliéter poliuretano con los picos característicos para saber cuál es su espectro antes de los consorcios y pues el crecimiento que también tenemos que caracterizar. ¿Crecen los consorcios ahí o no crecen? Pues sí, los 8 consorcios que estudió Alba, pues sí tienen un cierto crecimiento, como verán, pues que se estabiliza muy pronto y que tampoco es tan grande, o sea, es un crecimiento limitado, ¿no? Pero bueno, ahí están viviendo de eso. ¿Qué le hacen estos consorcios al poliuretano? Y que está representado en una sola lámina fue muchísimo trabajo, como se podrán imaginar. Miren, cada una de estas líneas que ven aquí es el espectro de infrarrojo que se genera después de que fue tratado con el consorcio. Entonces son 8 consorcios que son BP1 hasta BP8, comparados cada uno a su vez contra un control sin tratar. En estos resultados que podemos ver con mayor detalle, pues ahora sí vemos que para este caso, estos consorcios fueron mucho más efectivos en atacar al barniz de poliéter poliuretano en sus distintos grupos funcionales. Vean ustedes, por ejemplo, para el pico de 1726 que corresponde al carbonilo, pues vean ustedes que pues unos lo reducen un poco, otros lo reducen un poco más. Los grupos de 1532, 1223 que corresponden al enlace CN, que es el grupo uretano, pues también se ve afectado en la mayoría de los consorcios. Vean
los perfiles de todos esos. Y el grupo éter, que es el 1104, pues solamente fue afectado por algunos de ellos. Y otros más afectaron el grupo amina, como por ejemplo este. Vean cómo aquí este pico se desvanece el BP8, el BP6, ¿no? El BP3, cómo lo afectan. Entonces vean cómo estos espectros son diferentes del control, lo cual nos está hablando de una actividad de los consorcios sobre el barniz, sobre el poliuretano en sí. Este es el resultado de la información sistematizada, en donde podemos ver precisamente esto que les acabo de señalar, con las flechas verticales hacia abajo en rojo, que indican que disminuye. Los que tienen un 0 indica que ese pico desaparece, es decir, lo ataca fuertemente, y los que tienen un igual es que esos picos no se fueran afectados. Como ven, todos los consorcios son diferentes, creo que excepto el 2 y el 4, que son bastante parecidos. Pero eso nos está hablando de una variabilidad que está en la naturaleza y que nosotros pudimos observar al cosechar, al recopilar estos consorcios. La parte que nos parece a nosotros más interesante es precisamente este resultado del enlace éter, del grupo éter. Vean ustedes que 4 de los consorcios no le hacen nada. Sin embargo, hubo 4 consorcios que sí lo afectaron. Y estos son los que vamos a utilizar para que se siga trabajando con estos consorcios que parecen tener esta capacidad de atacar al grupo funcional éter y que podrían ser microorganismos que produzcan enzimas con estas actividades. ¿Quiénes están ahí? ¿Qué son esos consorcios? Pues precisamente utilizando una estrategia parecida, pero no igual. Esta estrategia se le llama estrategia independiente de cultivo. Entonces, cada uno de esos consorcios, sin separar a sus miembros, se cultivan juntos, se extrae todo ese DNA y sobre ese DNA, utilizando primers contra el 16S, se amplifica por PCR una región que es la región variable y que nos permite entonces, aquí está la amplificación de la región B3, ¿no? Por PCR, estas bandas que ven aquí brillantes son los productos de PCR corridos en un gel, este es un marcador de peso molecular, todos son más o menos del mismo tamaño, lo que hay que analizar es su diferencia en la secuencia. Y cada una de estas bandas pues va a estar constituida por distintas bandas que corresponden a los diferentes miembros presentes en los consorcios. Entonces, por una técnica llamada electroforesis en gradiente desnaturalizante, se separan estas bandas, gradiente desnaturalizante de urea, se separan estas bandas de PCR y se obtienen unos geles de este tipo, que son una verdadera pesadilla. La verdad. Pero Alba la sacó. Entonces, miren, estas pequeñas bandas que ven ustedes a lo largo de un carril, esta es una electroforesis acrilamida, aquí se pone la muestra, se corre y después se revela. Cada una de estas bandas, en teoría, es una banda que corresponde a una secuencia distinta y que por lo tanto se supone que es un organismo diferente. Eso es solo una suposición, porque en la realidad no funciona así. Pero bueno, lo descubrimos haciéndolo, así pasa. Entonces, a partir de estas bandas, lo que hizo Alba fue cortarlas con mucho cuidado y en condiciones de esterilidad y después las clonó, aquí están, las amplificó primero, de las que cortó del gel, las amplificó por PCR, las clonó en un vector, aquí checó si había clonación o no, y luego las mandamos secuenciar para saber qué es lo que estaba ahí. Este es el sistema que utilizó para secuenciar, nada más para que vean que este es el proceso bioinformático y este es un análisis de las diferentes familias que encontramos en los consorcios que analizó. Analizó 6 de 8 consorcios. Y vean ustedes, pues la composición es totalmente diferente, así los colorcitos nos hablan claramente. Pudimos encontrar bacterias de la familia Alcaligenaceae, Brucelaceae, Flavobacteriaceae, etcétera, Microbacteriaceae, Moraxelaceae, etcétera. Entonces hay diferentes tipos de bacterias en estos consorcios y su representación es distinta. Y pues hicimos estos esquemas en rebanadas de pastel en donde más o menos tratamos de representar la abundancia. Es decir, si encontrábamos el número de individuos que encontrábamos con una secuencia y se repetía, pues nos hablaba de que muy probablemente ese individuo estaba más presente, pero es solo una aproximación. Realmente, pues no tenemos un dato fehaciente, correcto, preciso de la cantidad que hay de cada uno de ellos. Entonces, lo que sí es cierto es que existen ahí. Algunos de ellos, como sucede,
como les comentaba, pues no se puede, si los hubiéramos cultivado, tratado de aislar por cultivo, quizá no los hubiéramos visto. ¿Por qué? Porque hay organismos que no pueden crecer, que ni siquiera sabemos cómo cultivarlos. Entonces, por eso estas técnicas independientes de cultivo se han diseñado para tratar de ver a la población existente sin necesidad de cultivarla. Entonces, vean ustedes, el BP1, pues existen bruselaces, microbacterias, etcétera, el BP7, el BP5, y bueno, de los que más nos interesa es precisamente este BP8, que era para nosotros, es el consorcio que más efecto tiene sobre el poliuretano, y junto con el BP6, que desafortunadamente no pudimos analizarlo, pues es con los que vamos a seguir trabajando. Ambos consorcios son capaces de atacar el grupo éter, y ese trabajo pues ya lo está empezando un estudiante de doctorado que entró este semestre. Y bueno, pues vamos a continuar con ello. Aquí en esta tabla les presento algunas de las bacterias que aparecieron identificadas por esta estrategia, y como verán ustedes, pues también algunas de ellas, que son las que están en esta tabla, pues se han descubierto, ya se han reportado como capaces de degradar compuestos recalcitrantes, como por ejemplo esta Microbacterium, que es capaz de degradar antraceno, Propionibacterium, capaz de degradar ortoaril alquil éteres, Paracoccus, que degrada aminas, hidrólisis de enlaces amida en pesticidas. También se ha reportado que degrada en N-metil-2-pirrolidona, etcétera. Entonces, con este trabajo, pues hemos demostrado que, y estamos en el camino, pues de tratar de estudiar cómo funcionan estos consorcios, si es posible ahora aislar las actividades enzimáticas, los genes. El siguiente trabajo, que ya tengo un postdoc que me aprobaron el proyecto, va a estar trabajando conmigo en este proyecto, vamos a hacer una metagenoteca de estos consorcios. Un metagenoma es una estrategia que se utiliza para clonar todo el DNA que existe en un ambiente. Por ejemplo, ustedes quieren saber cuál es el metagenoma de un área de suelo, toman la tierra, hacen todo un proceso de eliminar todo lo sucio y quedarse solo con los microorganismos, los procesan, obtienen DNA, y ese DNA es el que clonan, y después lo secuencian y analizan qué hay ahí. Hay muchísimo trabajo, biología molecular por supuesto, pero luego trabajo bioinformático para tratar de armar los genomas, que muchos de ellos son genomas de organismos no cultivables, es decir, que realmente ni conocemos quiénes son. Entonces es un reto muy interesante que estamos muy entusiasmados en tener y que ya vamos a echar a andar pronto. Entonces pues ahí vamos con eso, que nos va a abrir la posibilidad de saber quiénes están ahí por principio, y segundo, pues ver qué genes pudieran estar involucrados en la degradación del poliuretano y quizá de algunos de los otros compuestos presentes en los barnices, que pues no es nada despreciable poder aislar actividades de ese tipo también. Y por último, en esta plática, que es la última parte de este tema, todavía nos falta un ratito, pero es la última parte, pues voy a hablar de la caracterización de las enzimas del medio extracelular de cultivos de hongos filamentosos capaces de degradar poliuretano. Este trabajo fue iniciado por Joyce Álvarez en su tesis de licenciatura y lo continuó para realizar su maestría, y les voy a presentar ese trabajo más el trabajo de otro chico que hizo su maestría para la degradación de las espumas, y que es Ricardo González. La estrategia pues es parecida a la que les comenté para aislar los microorganismos. Tomamos muestras ambientales, las cultivamos en un medio selectivo y después empezamos a aislar, analizar y caracterizar pues cuáles son estas actividades. Y bueno, miren, estos son los primeros resultados en donde les presento un tubo con el medio de cultivo con impranil sin inocular, y como lo ven se ve como lechoso, y al lado vemos un tubo que tiene creciendo en la parte superior al hongo que aislamos, ¿no? Entonces vean ustedes que ya estos medios donde están los hongos creciendo son medios que lucen transparentes, porque el hongo ya tuvo una actividad sobre el poliuretano y lo aclaró. Entonces vean ustedes incluso que en algunos de ellos se puede ver micelio creciendo y flotando. Aquí lo ven, aquí también, flotando en el medio, que sería el micelio, es las hifas de los hongos que están creciendo ahí, desarrollándose. Este es un análisis precisamente de algunas de estas cepas. Ella aisló primero 31 cepas capaces de crecer en medio con impranil, de las cuales caracterizamos ya la actividad
de aclaramiento de algunas de ellas y solo nos quedamos con 8 que son las más degradadoras, llegando a degradación de un 80% o más cuantificada por aclaramiento de Impranil, ¿de acuerdo? Entonces, estas 8 cepas, pues las hemos analizado, las hemos identificado, aquí tenemos ya algunas de ellas, ¿no? Y pues esto ha sido trabajo de Liliana Domínguez, que es la postdoc actual del laboratorio. Y bueno, pues lo importante que es definir si realmente estos microorganismos están actuando sobre el compuesto en sí, no nada más que crezcan. Tenemos que definir si realmente lo atacan. Y aquí está este resultado, vean ustedes, sobre el Impranil, que es el barniz líquido, pues vean que este pico de carbonilo que está aquí, e incluso estos otros picos que están aquí, que son los correspondientes al uretano, pues son fuertemente reducidos cuando el hongo se cultiva. Aquí también tenemos el de 1261, ¿no? Que está aquí, que es el NC y el 1540, y el otro que es 1730, que es el del carbonilo. Entonces vean este cambio en el espectro. Todos los hongos funcionaron semejante. Este es un cultivo de 21 días con el hongo en líquido y vean aquí lo que le está haciendo. Entonces Joyce, para su tesis de maestría, se planteó estudiar las actividades extracelulares que pudieran estar involucradas en esta degradación. Y para ello, pues, lo primero que hizo fue aislar las proteínas extracelulares, concentrarlas y empezarlas a trabajar. Y este gel que ven ustedes de aquí es un gel, es una electroforesis con SDS, y ven ustedes que son los perfiles proteicos que se encuentran en los sobrenadantes del medio de cultivo. Parece sencillo, pero déjenme decirles que quitar los polímeros del medio de cultivo es bastante difícil. Tenemos que hacer procesos que hemos ido descubriendo con el trabajo, es decir, bueno, queremos aislar las proteínas, pero y ahí está el polímero, que es también, las proteínas también es un polímero. Entonces, pues es complejo, pero lo hemos logrado y miren que los geles están bastante bien. Aquí se ven perfectamente las bandas que corresponden a las distintas proteínas y como verán, pues también muchos se ven parecidos, otros se ven totalmente diferentes, lo que nos habla de la variabilidad también que existen en estos hongos, ¿no? Ahora, para ir rastreando las actividades enzimáticas tenemos que tener un sistema que nos permita precisamente detectarlas y el primer sistema que montó Joyce pues fue esto con base en el aclaramiento. ¿Se acuerdan que el hongo aclara al medio con Impranil por su actividad? Pues los que produjo Joyce fue esta caja de Petri, la cual es medio con Impranil, y a la que le hizo unos pocillos, como ven aquí, y en esos pocillos agregó los concentrados proteicos extracelulares de los distintos hongos. ¿Qué tenía que esperar? Pues una zona de aclaramiento, que no sé si logran distinguir, porque ya saben que las presentaciones luego no se ven bien, pero ahí está, ya en vivo se ve mejor. Estas zonas de aclaramiento que ven ustedes aquí, corresponden, esta creo que es la más clara, corresponden a las actividades que se encuentran en los concentrados proteicos del sobrenadante. Y bueno, pues también montó una actividad, un ensayo para medir la actividad impranilasa, así le llamamos, bioquímicamente no es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es ninguna actividad como esterasas, proteasas, deshidrogenasas. Sin embargo, como degrada el Impranil, pues le llamamos impranilasa y hasta lo ponemos entre comillas para que los bioquímicos puros no se sientan afectados. Entonces, vean ustedes con este ensayo, que también fue muy ingenioso, porque de lo que se trata es que sobre las proteínas ya resueltas, separadas en el gen de poliacrilamida, le pone Joyce, lo tenemos ya montado así, una capa de gel de agarosa que tiene Impranil. Deja que las proteínas se transfieran del gel de poliacrilamida al gel de agarosa y pues obtiene entonces en el gel de agarosa, donde está el Impranil, una zona de aclaramiento, que es precisamente esto que ven en oscuro en la fotografía, es más bien el aclaramiento, porque todo esto es blanco y esto pues se vuelve transparente por la actividad enzimática de algo que está degradando al Impranil. Entonces, con esa idea, con este ensayo que nos permite seguir la actividad, pues midió, bueno, esta degradación, primero antes de esto, antes midió la actividad
la actividad de aclaramiento en medio líquido. Entonces, bueno, aquí está primero para que tengamos este dato, en la cual pudimos darnos cuenta que pues había unos hongos que tenían una actividad muy alta. Esta es actividad de aclaramiento sobre implanil y medida espectrofotométricamente. Entonces, vean, aquí tenemos unos que tienen 84 unidades, llamémoslo así, contra unos que tienen menos de 1. Entonces, pues esto claramente nos indicó que había unos hongos que eran más efectivos en esta actividad y decidimos utilizar a esta cepa, la A3I1, para ahora purificar y tratar de identificar cuál es esa actividad. Esta actividad corresponde a una proteína. Bien, entonces ahora les voy a platicar cuáles fueron las peripecias para poder identificar qué proteína es la que está aclarando al impranil, que implica que es la que está atacando. Entonces utilizamos, esta es la estrategia, concentramos las proteínas extracelulares, hicimos una cromatografía de exclusión molecular, luego una cromatografía de intercambio y luego ya identificamos la proteína por un análisis de espectrometría de masas. Para los bioquímicos y para los que no les gusta la bioquímica, más aún, para que vean que la bioquímica sí es útil. Bien, entonces los procedimientos implican pues ir siguiendo la actividad en las diferentes fracciones que se van obteniendo en la cromatografía de exclusión molecular. Cada uno de estos puntos corresponde a diferentes fracciones. En amarillo van a ver la proteína medida a 280 nanómetros y en rojo van a ver la cantidad de impranil remanente. Es un análisis espectrofotométrico. Y vean ustedes entonces que hay una zona, hay un grupo de fracciones de esta cromatografía de exclusión molecular que tienen actividad impranilasa, puesto que degradan impranil y corresponde a un pico que es el que tiene la mayor cantidad de proteínas. Por eso vemos que es poco impranil, mucha proteína. Entonces, con estas fracciones, al analizarlas, estas fracciones que ven aquí, al analizarlas en una SDS PAGE, pues aquí la ven de la 28 a la 36, aquí lo ven con más detalle y vean ustedes que pues hay mayoritariamente dos proteínas. Una de ellas que corresponde a la señal que veíamos en el gel de impranilasa que les había mostrado y que en un momento más se las vuelvo a aparecer. Con estas fracciones entonces las tomó, las juntó y volvió a pasar ahora por una cromatografía de intercambio aniónico. Midió las actividades otra vez impranilasa, que todo esto son los protocolos de purificación de proteínas, son protocolos formales que tiene uno que hacer, para llegar a descubrir cuáles eran las fracciones que contenían la actividad de degradación de impranil, que están aquí señaladas y que están aquí en la electroforesis SDS PAGE. Vean la fracción A3, A8, B11, etcétera, y aquí aparecen estas proteínas que son las que corresponden en el extracto, en las proteínas extracelulares concentradas, corresponden a la banda de aclaramiento. Vean ustedes, este es el extracto crudo sin purificar y vean cómo la misma señal aparece en los carriles que contenían la mayor actividad de degradación. Es decir, esta proteína que degrada el impranil es una proteína como de 20 y tantos kilodaltones, que es lo que tenemos aquí con este marcador de peso molecular, anda en ese tamaño. Ok, ahora, pues, y la vemos además bastante pura. Miren, esta fracción, ahí donde ven que solo tiene una rayita acá y otra acá, corresponde que ya la mayoría de las proteínas han desaparecido. Esto, ahí donde lo ven, es un resultado muy bueno, porque solamente tiene dos bandas. Entonces, ¿qué se hace para poder saber qué es esto? Miren, ahí está, aquí está la actividad, porque resulta ser que la actividad impranilasa que ven ustedes aquí, al hacerle diversas pruebas, que ya les he comentado cuáles son, la de ureasa, proteasa y esterasa, pero resultó que esa banda es una esterasa, lo cual pues nos indicaba que vamos por buen camino, porque es una de estas actividades que se ha propuesto que atacan al poliuretano. Entonces ya sabemos que es una esterasa de 20 kilodaltones, está bastante pura, pues tiene una pureza como de un 90%. ¿Y ahora qué sigue? Pues ¿qué es? Pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es? Corremos estas fracciones en un gel otra vez, SDS PAGE, y después cortamos estas bandas, ahí ven ya cortado el gel, y las mandamos en un tubo Eppendorf a Estados Unidos a un análisis de espectrometría de masas. Y vean, aquí está. Estos son los resultados que nos
que nos enviaron como respuesta después de 2 análisis, ¿no? Para indicarnos que esta proteína es una cutinasa. Y todo, pues, ¿qué es eso? No, pues, ¿quién sabe? Por eso les digo que este es emocionante, porque luego no saben ni qué va a encontrar. Bueno, pues ahora vamos a, pues, ¿qué es una cutinasa? Pues no sé, pues hay que buscar, vamos a buscar qué es una cutinasa. Pues miren, las cutinasas son proteínas que existen en algunos organismos saprófitos y que se encargan, saprófitos de plantas, y que se encargan precisamente de hidrolizar la cutina. Y la cutina, pues es una proteína, es un compuesto, no es proteína, perdón, es un compuesto que es este que está aquí, ahorita les explico, y que se forma parte de la matriz de las plantas, de la pared de las plantas. Y como ven, ¿a qué les recuerda esto? Pues esta es una cadena alifática, carbono, hidrógeno, por eso está así. Y tiene un enlace éster. Y esta cadena alifática, pues ¿a qué se parece? Pues a los compuestos que también están presentes en los poliuretanos. Entonces, de esto, pues la idea es que, pues sí, muy probablemente esta cutinasa pues está reconociendo a algunos de las regiones que se encuentran en el poliuretano y las ataca en el enlace éster, por eso es una esterasa, que nosotros ya detectamos eso. ¿Y qué creen? Pues cuando Joyce llegó a esto, pues, estaba muy contenta. Bueno, no cabía en alegría. Pero luego, ¿qué creen? Que al hacer su búsqueda bibliográfica que hay que hacer, pues se le cayó todo el entusiasmo, malamente, porque pues hoy es trabajo y ahí está y va a servir para algo, van a ver. Pero entonces resulta que ya hay reportadas cutinasas, ¿sí?, que trabajan sobre poliésteres. Cutinasas que trabajan sobre poliésteres. Como nuestro poliuretano es un poliéster poliuretano, pues aquí está que muy probablemente esta cutinasa trabaja sobre el éster del poliuretano. Tenemos una esperanza para que esto sea, digo, esto es buen resultado, interesante. Nunca se ha reportado que una cutinasa ataque poliéster poliuretano, pero la cosa que vamos a explorar, que estamos en esas, es tratar de demostrar si esta cutinasa, que tiene esta actividad sobre el grupo éster de aquí, pudiera estar reconociendo el éster que se encuentra en el uretano. Si se acuerdan, el uretano, el enlace uretano es un carbonilo con un nitrógeno. Y entonces, si eso pudiéramos demostrar, ya estamos comprando compuestos especiales en sigma para ver si puede romper el enlace carbamato, que así se llama. Y si esto es posible, ¿no? Alzo la vista al cielo en actitud imploratoria. Si esto es posible, pues vamos a poder reportar quizá, esperemos, una cutinasa capaz de romper el enlace carbamato, que es el enlace uretano. Entonces, recen todos para que así sea. Y entonces, ¿qué implica? Bueno, esto lo vamos a publicar, lógicamente, pero si podemos aportar algo novedoso, pues vamos a poder publicar en una mejor revista, va a ser una aportación más interesante, que también ese es trabajo de los investigadores, tratar de publicar algo novedoso. Y ahora sí, por último de esta plática, quiero darles los resultados de que si estos hongos son capaces de degradar algo más que el barniz, ¿no? Que el barniz como modelo. Pues miren, aquí les presento precisamente estos resultados súper bonitos, en los cuales aquí tenemos espumas de poliuretano, como les decía, pues son las que usamos para lavar el traste o para los sillones acoginados, en donde inoculamos con conidias, con tejido del hongo, y vean cómo el hongo aquí declaradamente está montado sobre la espuma, degradándolo. Esto que está a la derecha son estudios de microscopía electrónica, en donde está acá arriba el control sin el hongo, y aquí vean cómo el micelio está invadiendo toda la espuma, atacándolo de una manera bastante intensa. Midiendo la pérdida de peso de estas espumas, porque al final de cuentas, como les digo, no basta con que ver que crece, sino hay que demostrarlo teniendo datos duros que nos den números y estadística, pues aquí vean ustedes el efecto de la pérdida de peso de espumas de dos tipos. Las barras más claras corresponden a la espuma de tipo B y las barras más oscuras corresponden a la espuma de tipo A. La llamamos de tipo A y B diferentes porque la de tipo A tienen un retardante de flama, que ahora es obligado que todas las espumas que van a ser para colchones tengan retardante de flama por esto de los incendios. Y por supuesto los retardantes de flama son compuestos organofluorados o clorados, que son mucho más tóxicos. Entonces, como verán ustedes, pues los hongos se
atacan más fácilmente los que no tienen el retardante de flama. Sin embargo, encontramos también esta cepa de hongos, que vean ustedes, que muestra una degradación de espumas con retardante de flama, pues bastante buena, de un 25%. A ustedes dirán, ay, 25%, qué exagerada esta señora, ¿no? O sea, 25% no es nada. Bueno, para darles una idea de cómo están las cosas allá afuera, pues déjenme decirles que el artículo previo al que nosotros ya mandamos esto a publicar, nos lo aceptaron en la revista Applied and Environmental Microbiology, va a salir muy pronto, no creo que aquí está, bueno, ahorita. Y resulta que nosotros estamos obteniendo degradaciones de un 60% con algunas de las cepas de hongos, y eso es lo que estamos reportando. Quiero comentarles que el artículo previo, en donde también estaban reportando como un gran avance en el campo la degradación de poliéter poliuretano, reportan degradaciones de 27% para poliéter poliuretano que no tiene retardante de flama. Es decir que, pues esto es lo que nosotros tenemos con retardante de flama, y sin retardante tenemos de 50 a 70. Es decir, estas cepas son bastante efectivas para degradar espumas de poliéter poliuretano, y pues seguimos trabajando con ellas y estamos viendo la posibilidad de patentarlas para que, bueno, pues queden ahí resguardada la información y a ver de qué sirven. Y bueno, ya por último les muestro ahora sí el efecto, no solo en la pérdida de peso, miren, así se ven las espumas sin tratar y tratadas, vean ustedes pues de qué tamaño queda, ¿no? Después de haber sido tratadas, pero aquí están las microscopías electrónicas. Entonces, este es el control a distintos aumentos, así se ve una espuma a nivel microscópico, esas se les llama celdas, ¿no? Ahí están, y vean aquí las celdas cómo se ven. Ya esto es eliminando al micelio por un tratamiento para que quede directamente el poliuretano. Y vean cómo se ven las celdas adelgazadas, súper delgadas, ¿no? E incluso unas de ellas, como esta que estén aquí, no sé si la alcanzan a ver, luce hasta porosa. Esto, pues evidentemente es efecto de las actividades enzimáticas excretadas por los hongos para atacar a este material. Este es el artículo que ya nos acaban de aceptar en esta revista, pronto va a salir. Y pues la conclusión de esta parte del trabajo, ya para terminar, pues es que hemos identificado consorcios con capacidad de degradar poliuretano, también hemos identificado proteínas fúngicas con capacidad de degradar impranil, y hemos identificado cepas de hongos que también son capaces de atacar las espumas, que ya es poliéster. Ahora sí ya hablamos en serio. Bien, y ya las perspectivas del trabajo en general, ¿no? Es identificar las actividades enzimáticas, ahora sí con más detalle, pero presentes en los consorcios, ¿no? Análisis metagenómico de los consorcios, como les platicaba, clonación de los genes que codifican actividades enzimáticas relacionadas con la degradación de poliuretano en bacterias y hongos, y llegar, como es un poco, bueno, es mi ilusión, poder desarrollar un proceso biotecnológico en el cual sí pudiéramos ya hablar de esto está degradando así, tú combinas estas especies y vas a obtener esta degradación, con miras a que se pudiera establecer plantas de tratamiento de estos desechos. Desafortunadamente, el problema a veces no es, en este caso sí es un problema científico y tecnológico, porque la tecnología no está desarrollada, pero la podríamos desarrollar, pero muchas veces nuestros problemas no son ni científicos ni tecnológicos, son sociales y políticos. Entonces no hay ninguna reglamentación que obliga a las gentes, a las compañías que producen el plástico, a los usuarios, a los que fabrican coches o yo qué sé, a recopilar el material y tratarlo para desecharlo. Todos los desechos, al menos en este país, van hacia los tiraderos de basura. Déjenme decirles que en países más evolucionados, más desarrollados, en Europa, hay una prohibición para el 2025, que ya está bastante cerca, en el cual va a ser solamente un 10% de basura de plástico que se pueda ir a basureros. Solo el 10%. Aquí se va, pues el 100%. No sé, ¿quieren el 80% quitando el PET? ¿Hay alguna prohibición para dentro de unos 100 años que esto suceda? No hay nada. Entonces, bueno, pues tarea, jóvenes. No podemos seguir así con esa irresponsabilidad en el uso de desechables, cómprese y tírese. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad para bien de nosotros, de nuestros descendientes del planeta. Y bueno, ya con esta me despido, como dicen los corridos de acá de Jalisco, dándole las gracias a los que nos han dado dinero nuevamente, CONACYT, de GAPA, mi Facultad de Química de la UNAM, que le agradezco que también me dio empleo y trabajo ahí muy contenta.
a mis colaboradores que nos han apoyado de muchas maneras y nos han, pues mucho se agradece porque luego este trabajo es difícil y ellos han estado también de muchas maneras. Y sobre todo a los estudiantes, pues por su entusiasmo y compromiso en que el trabajo avance y pues por todas las lágrimas derramadas seguramente. Y ahí están, son ellos los que han hecho el trabajo. Y pues gracias a todos. Antes de que se me olvide, nada más para su conocimiento, en la UNAM existen diferentes programas de posgrado. Los invito a que los que estén interesados vayan, exploren. Aquí está la página de internet. Vayan, exploren, intérense, abran su visión a nuevos campos y sueñen, porque el sueño es lo que los hace caminar. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. Continuamos con la sesión de preguntas. Y hace rato que les iba a dar un consejo en la pregunta anterior. Pregunten lo que se les ocurre, no tengan miedo. Cuando yo estaba estudiando, yo decía, no, yo tengo que preguntar en el seminario. ¿Qué creen? La voz me temblaba así, disculpe, maestra. No les dé pena. Muchos al principio no sabíamos nada. Pregunten todo. ¿Vale? Bueno, era un consejo. Yo otra vez tengo una pregunta. Sí, venga, Liz. Entonces, ¿en eficiencia es mejor el hongo? Sí, los hongos son muy interesantes porque fíjate, la forma de crecer de los hongos es produciendo enzimas. Las hifas van creciendo, pero van secretando enzimas porque las enzimas van degradando lo que va a servir de alimento y ya entran como consumo. Entonces, pues hemos ido descubriendo que para esto es más eficiente los hongos. Y de hecho, uno de los proyectos que traigo en mente es poder combinar hongos y bacterias, porque si te acuerdas, los consorcios degradaban unos grupos funcionales, mientras que los hongos, como producen hifas, yo creo que las hifas también se van metiendo por las celdas del plástico y lo van rompiendo. ¿Recuerdan ustedes quién degrada la madera allá en los campos y en el bosque? Los hongos. Entonces, los hongos son organismos saprófitos especializados en degradación. Entonces, pues suena muy lógico que estos van a ser más efectivos y si los combinamos a lo mejor con bacterias que hagan algo que los hongos no pueden, pues sería muy bueno. Esa es la idea del desarrollo del proceso biotecnológico que traigo en mente, ¿no? Que queremos ver. Eso me lleva a otra pregunta. He visto bioreactores con bacterias, pero no he visto con hongos. ¿También se podría hacer uno que combine el trabajo del hongo con el de la bacteria? Pues no sé. Hay que soñar. Muy bien, gracias. Sí, es decir, muchas cosas no sabemos, ¿eh? Por eso les digo, no tengan miedo. Pues yo pienso y sueño y digo, ay, si hacemos esto, y luego a la hora de en la torre, esto no se puede hacer. A ver, pues ¿cómo le hacemos? Y cuando dice uno cómo le hacemos, es cuando empieza todo a caer. Porque si uno dice, no, pues ese no se puede, no, hombre, está bien difícil, no, pues no se hizo, no. Nunca se digan eso porque si no, no se avanza. Hay que primero decir, quiero hacer esto y luego buscarle cómo hacerlo. Intentarlo de una manera, de otra, y por ahí va a salir, ¿eh? Entonces, eso es una parte interesante de la investigación. Por eso es que a mí me gusta, porque siempre hay un reto enfrente. Gracias. Sí, ¿de qué? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Para terminar las actividades de la primera parte del día de hoy, quiero agradecer a la doctora Loza su participación con sus dos ponencias excelentes y dar su reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.